Me ascendieron en el trabajo, pero mi prometido me dijo, jamás dejaré mi vida aquí para vivir en tu pueblito aburrido. Simplemente le respondí, está bien. Acepté el ascenso de todos modos y me mudé sola. Cuando se enteró de que mi trabajo aburrido me pagaba $600,000 al año, empezó a escribirme queriendo reconciliarnos. Tengo 30 años y conocí a mi prometido hace unos 4 años en un evento de networking en Los Ángeles. Trabajaba en producción de eventos. Era un tipo extrovertido, lleno de energía, siempre con una anécdota divertida que contar. Yo era más tranquila, más reservada. Nos complementábamos, o al menos eso creía. Él me sacó de mi zona de confort, me llevó a fiestas, me presentó a gente nueva. Yo le aporté estabilidad a su vida, ayudé con las facturas, organicé cosas. Funcionó. Al menos eso creí todo este tiempo, hace 1 año y medio. Fue en un restaurante elegante de Santa Mónica, con vistas al océano, justo como siempre lo había soñado. Se lució, lo admito. Contrató a un fotógrafo, invitó a nuestros amigos más cercanos y dio un discurso precioso. Lloré, acepté y subí una foto a mi perfil con el típico pie de foto sobre el amor eterno. Empezamos a planear la boda para el año siguiente. Nada demasiado ostentoso, pero sí algo especial. Estaba emocionada, ¿sabes? De verdad pensé que ese sería mi final feliz. Entonces llegó el primer giro inesperado de mi historia. En enero de este año, mi jefe me llamó a una reunión. Pensé que me iba a regañar por algo, porque tenía una expresión seria, como si fuera a darme malas noticias. Me senté en su oficina sudando, repasando mentalmente todo lo que había hecho en las últimas semanas. Cerró la puerta, se sentó frente a mí y me soltó la bomba. La empresa iba a abrir una nueva división en Portland, Oregón, y querían que yo dirigiera todo el departamento. Casi me caigo de la silla. Me explicó que sería un ascenso enorme. Pasaría de analista senior a jefe de división. Tendría un equipo de 12 personas a mi cargo, autonomía para tomar decisiones estratégicas, mi propio presupuesto y el sueldo. $450,000 al año de base, más bonificaciones que podrían llegar hasta los 150. $0 según los objetivos. $600,000 anuales en total si lo hacía bien. Me quedé sin palabras. Literalmente, incapaz de hablar. Era más del triple de lo que ganaba. Era dinero de verdad. Dinero que me cambiaría la vida. Y no era solo el dinero. Era el reconocimiento. Años de duro trabajo se veían recompensados. Era una oportunidad para liderar, para demostrar de lo que era capaz, para construir algo desde cero. Pero había un inconveniente evidente. Portland estaba a más de 1,500 kilómetros de Los Ángeles. Mi jefe me dio 3 semanas para decidir. Salí de esa sala flotando y al mismo tiempo, con un peso enorme en el pecho, porque sabía, en el fondo, que esa conversación con mi prometido no iba a ser fácil. Esperé hasta el fin de semana para contárselo. Estábamos cenando en casa. Había preparado esa pasta que tanto le gustaba. Había vino, un ambiente relajado. Respiré hondo y le di la noticia. Le expliqué todo con claridad. El ascenso, el sueldo, la oportunidad, lo mucho que significaba para mi carrera. ¿Sabes cuál fue su reacción? Se rió. Una risa seca, de esas risas incrédulas, ¿sabes? Como cuando alguien cuenta un chiste malo y te ríes por cortesía. Dejó el tenedor. Me miró y dijo que era ridículo. Que Portland era una ciudad lluviosa y aburrida, que no tenía vida nocturna, ni eventos interesantes, ni nada de lo que teníamos en Los Ángeles. Que yo estaba considerando terminar nuestra relación por dinero. Intenté razonar con él. Le dije que podíamos hacer que funcionara. Que Portland era una ciudad increíble, en realidad. Súper verde, con una vibrante escena cultural, llena de cafés y restaurantes diferentes. Le mostré fotos en mi teléfono, leí artículos sobre la calidad de vida allí. Le expliqué que el costo de vida era mucho más bajo, así que podríamos vivir mejor con menos. Le sugerí que podía trabajar a distancia, o que podíamos hacer escapadas de fin de semana a Los Ángeles cuando lo necesitara. Ni siquiera quiso escuchar. Dijo que su carrera estaba en Los Ángeles, que todos sus contactos estaban allí, que se había labrado una reputación en la ciudad y que no iba a tirarla por la borda. Dijo que si de verdad lo amara, ni siquiera estaría considerando mudarme. Dijo que el matrimonio se trataba de compromiso, de priorizar la relación. Y entonces pronunció la frase que se me quedó grabada. Jamás cambiaré mi emocionante vida en Los Ángeles por un pueblito aburrido. Eso dolió. Dolía porque no se trataba solo de la ciudad. Se trataba de que él menospreciaba mi logro, de que reducía un ascenso importante a un capricho egoísta mío. Se trataba de que ni siquiera consideraba que pudiera ser importante para mí.
En los días siguientes, intenté hablar con él más a menudo, insistiendo siempre en lo mismo. Se negaba a hablar del tema en serio. Empezó a bromear cuando estábamos con amigos como, me quiere llevar a un lugar perdido. ¿Te lo puedes creer? Y se reía como si fuera demasiado absurdo para ser verdad. Lo peor es que empezó a difundir rumores entre nuestros amigos. Les decía que yo estaba sacrificando nuestra relación por dinero, que había cambiado, que estaba obsesionada con mi carrera y que me olvidaba de lo que de verdad importaba. Se hacía la víctima, el apasionado abandonado por su ambiciosa prometida. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que algunos se creyeron esa historia. Recibí mensajes de amigos preguntándome si estaba segura de lo que hacía, si valía la pena sacrificar una relación sólida por un ascenso. Su madre me llamó para intentar convencerme de que rechazara la oferta. Decía que la familia era más importante que la carrera, que las mujeres demasiado exitosas terminaban solas. Todo eso. Estuve conmocionada unos días. Lo cuestioné todo. ¿De verdad estaba siendo egoísta? ¿Estaba priorizando mal? ¿Debía renunciar al ascenso por él? Pero entonces empecé a pensar con claridad. Pensé en cuántas veces había adaptado mi vida a él. Cuántas veces había salido corriendo del trabajo para llegar a tiempo a sus eventos, incluso en medio de un proyecto importante. Cuántas veces había cancelado mis planes cuando necesitaba algo. Cuántas veces había cedido en las discusiones porque era más fácil que pelear. Y me di cuenta de que él nunca había hecho lo mismo por mí. Cuando obtuve esa certificación importante y le pedí que no planeara nada para el fin de semana porque necesitaba estudiar, aún así organizó una barbacoa en casa. Cuando estaba estresada por un proyecto y necesitaba silencio, invitaba a sus amigos a jugar videojuegos en la sala. Cuando quería pasar la Navidad con mi familia, armaba un escándalo hasta que cedía y nos íbamos a casa de su familia. Siempre era yo la que cedía. Siempre yo la que se adaptaba. Siempre yo la que lo ponía a él primero. Y cuando me tocó necesitar que él hiciera lo mismo, simplemente se negó. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Volví a la oficina y acepté el ascenso. Pero no se lo dije. No se lo dije a nadie. Lo mantuve todo en secreto. Firmé el contrato, acordamos la fecha de inicio y comencé a planear la mudanza. Todo en secreto, sin alardear. Sabía que tenía que hacerlo. Sabía que si se lo decía antes, habría drama, presión, gente intentando convencerme de que me rindiera. Así que lo hice todo sola, en silencio. Durante esas semanas, siguió actuando como si nada hubiera cambiado. Siguió bromeando sobre la mudanza a Portland, como si fuera algo tan absurdo que ni siquiera mereciera ser considerado seriamente. Siguió tratando mi carrera como algo secundario, menos importante. Empecé a buscar casa en Portland por internet. Encontré una casita preciosa en un barrio tranquilo, con 2 habitaciones, un despacho y un pequeño jardín. Era perfecta. Cerré el trato y programé la mudanza. 3 semanas después de aceptar el ascenso, volví a sentarme con él. Esta vez no hubo vino, ni cena especial. Dejó el móvil en el sofá y me miró. Le dije que había aceptado el ascenso, que me mudaba en 2 semanas, que ya había reservado una casa, que ya había contratado una empresa de mudanzas, que lo tenía todo organizado. ¡Dios mío, su cara! Se puso rojo. Empezó a gritar. Me preguntó cómo podía tomar una decisión así sin consultarle, sin siquiera hablarlo, sin darle la oportunidad de opinar. Le dije que ya lo habíamos hablado, que había dejado muy clara su postura, que simplemente estaba respetando su decisión de no ir. Se puso furioso. Me dijo que estaba loca, que lo estaba tirando todo por la borda, que me arrepentiría. Y entonces llegó el ultimátum. O me quedaba con él en Los Ángeles o no habría boda. Lo miré y respondí con la mayor calma. Entonces no la hay. Me quité el anillo de compromiso y lo dejé sobre la mesa de centro. Me levanté y fui al dormitorio a empacar el resto de mis cosas. Se quedó de piedra. Creo que esperaba que me echara atrás, que le suplicara, que cambiara de opinión en el último momento. Pero no lo hice. Estaba decidida. Por primera vez en años pensaba en mí misma. Pasé las 2 semanas siguientes en casa de una amiga mientras organizaba los últimos detalles. Intentó llamarme varias veces. Me mandó mensajes para hablar, pero lo ignoré. Ya no había nada de qué hablar. Él había tomado su decisión cuando se negó siquiera a considerar irse conmigo. Yo tomé la mía cuando me di cuenta de que no podía pasar el resto de mi vida menospreciándome por alguien que no hacía lo mismo por mí. La mudanza a Portland fue surrealista. Conduje los 1500 kilómetros prácticamente sola, parando en moteles por el camino, escuchando podcasts, asimilando todo lo que había pasado. Cuando llegué a la ciudad, era principios de marzo. Hacía frío, con esa típica llovizna del noroeste. La casa era aún más bonita en persona. Empecé mi nuevo trabajo el lunes siguiente. El primer día fue intenso. Conocí a mi equipo, tuve reuniones con la junta directiva. Recibí muchísima información sobre los procesos y proyectos en curso. Pero estaba emocionada, muy emocionada. Por primera vez en meses, sentí que estaba en el lugar correcto.
El equipo me recibió muy bien. Éramos 11 personas increíbles, cada una experta en su campo. Al principio estaban un poco preocupadas. Creo que se preguntaban cómo sería tener un nuevo jefe, sobre todo uno ajeno a la empresa. Pero me esforcé por crear un buen ambiente desde el principio. Me aseguré de escuchar a todos, de comprender sus necesidades, de dejar claro que estaba allí para ayudar, no para mandar. En pocas semanas ya funcionábamos como un reloj. El trabajo era exigente, no lo voy a negar. Había días en que llegaba a casa a las 8 de la noche completamente agotada. Pero era un cansancio bueno, ¿sabes? El que se siente al trabajar en algo importante, al ver resultados concretos. Estábamos implementando un sistema de seguridad completamente nuevo, reestructurando procesos que llevaban años obsoletos. Y yo lo dirigía todo. Los 2 primeros meses fueron los más intensos. Prácticamente vivía para trabajar, pero era por elección, no por obligación. Estaba construyendo algo desde cero y quería que fuera perfecto. Mientras tanto, bloqueé a mi ex en las redes sociales. No por enojo, sino porque necesitaba seguir adelante. No quería seguir viendo su vida. No quería saber qué hacía. No quería ese vínculo. Pero a través de amigos en común, supe que seguía en Los Ángeles, trabajando en eventos, viviendo la misma vida de siempre. Al parecer, le contaba a todo el mundo que él había terminado conmigo, que me había obsesionado con el dinero y que no quería a alguien así en su vida. Lo dejé pasar. No iba a perder el tiempo negándolo. Quienes me conocían de verdad sabían la verdad. En Portland, empecé a construir una nueva vida. Poco a poco fui conociendo la ciudad. Descubrí cafeterías increíbles escondidas en cada esquina. Encontré un club de corredores que se reunía todos los sábados por la mañana. Empecé a tomar clases de cerámica en una pequeña escuela cerca de casa. Hice amistades verdaderas con personas que me valoraban, que pensaban que era genial que tuviera éxito, que no se sentían amenazadas por mi carrera. Por primera vez en años fui feliz, auténticamente feliz. En el trabajo empezamos a alcanzar todos los objetivos. El proyecto que dirigía se convirtió en un referente dentro de la empresa. La junta directiva empezó a llamarme para presentaciones, para reuniones estratégicas. Recibí mi primera bonificación en junio, $75,000. Casi me desmayo al ver la cantidad en mi cuenta. Con ese dinero renové la casa. Cambié los muebles, pinté las paredes, hice un jardín en el patio trasero, transformé ese lugar en un verdadero hogar. Mi hogar, solo mío. También me compré un coche nuevo, nada extravagante, pero era mío, comprado con mi sudor, con mi esfuerzo. Cada vez que me sentaba al volante, sentía un orgullo enorme. Fue en julio cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes. Una compañera publicó una foto mía en una red social profesional, celebrando el éxito de un proyecto. Etiquetó a la empresa, dejé clara mi postura y escribí una larga publicación sobre el liderazgo femenino. La publicación se hizo viral en nuestro sector. Miles de me gusta, cientos de comentarios, decenas de compartidos. En esa publicación, alguien comentó sobre el salario promedio para puestos como el mío. No era nada específico sobre mí, pero cualquiera que conociera el mercado podía calcular aproximadamente cuánto ganaba alguien en mi puesto. Fue entonces cuando mi ex se enteró. Lo sé porque empecé a recibir mensajes suyos. Primero a mi antiguo número, que aún conservaba. Mensajes muy informales como, «Hola, ¿cómo estás? Te echo de menos. ¿Podemos hablar?» Los ignoré todos. Después empezó a enviar mensajes más insistentes. Decía que había sido un idiota, que se había portado mal, que quería una oportunidad para explicarse, para reconsiderarlo todo, que quizá Portland no era tan malo después de todo, que estaba dispuesto a intentarlo. Seguí ignorándolo. Los mensajes se volvieron más desesperados. Empezó a hablar de cuánto me echaba de menos, de cómo se había dado cuenta de que yo era la mujer de su vida. Seguía diciendo que aún quería casarse conmigo. Incluso me mandó una foto de su anillo de compromiso, diciendo que lo había guardado, que estaba esperando a que entrara en razón. No le respondía nada. A través de amigos en común, me enteré de que estaba pasando por una mala racha en Los Ángeles. Los eventos que producía no iban bien. Habían surgido empresas nuevas y más modernas, con productores más jóvenes e ideas más innovadoras. Estaba perdiendo clientes, contratos, terreno. La vida no era tan emocionante. Y entonces se enteró de mi sueldo. No sé exactamente cómo, pero se enteró. Probablemente lo calculó basándose en esa publicación. O alguien comentó, o movió algunos hilos. Habló de que podría abrir una sucursal de su empresa en Portland, de que siempre le había gustado el noroeste en realidad, de que podríamos empezar de cero. Yo sabía perfectamente lo que era. Se había enterado de cuánto ganaba y ahora volvía a ser interesante para él. No se trataba de que me echara de menos. Se trataba del dinero. Se trataba de la seguridad económica que yo podía ofrecerle. Se trataba de que se diera cuenta de que había metido la pata. Seguí ignorándolo. En agosto fue más allá.
Me escribió diciendo que iba a venir a Portland para que pudiéramos hablar en persona, que necesitaba verme, que necesitaba una oportunidad para explicarme, que ya había comprado el billete, que llegaría el fin de semana. Esta vez le respondí. Le dije que no era buena idea, que ya lo había superado, que no quería reavivar la llama, que él debería hacer lo mismo y respetar mi espacio. Insistió en que ya había comprado el billete, que vendría de todas formas. Estaba cenando con compañeros cuando apareció. Me giré y era él. El corazón me dio un vuelco. No de emoción, sino de rabia. Rabia porque había invadido mi espacio de esa manera. Sentí rabia hacia él por creer que podía aparecer en mi vida sin avisar. Rabia por arruinarme el momento. Tenía esa mirada de cachorro perdido, ¿sabes? Una expresión de desconcierto, de súplica. Intentó sonreír. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Me levanté de la mesa y caminé hacia la puerta del restaurante. No iba a armar un escándalo ahí dentro. Me siguió. En la acera crucé los brazos y esperé a que hablara. Empezó con su discurso ensayado, que había sido un idiota, que se había dado cuenta de su error, que yo era la mujer de su vida, que quería proponerme matrimonio de nuevo, que estaba dispuesto a dejarlo todo en Los Ángeles y venir a Portland conmigo. Solo escuché. No lo interrumpí. No dije nada. Dejé que soltara todo lo que había ensayado. Cuando terminó le pregunté, ¿averiguaste cuánto gano? Dudó. Intentó negarlo. Dijo que no tenía nada que ver con él, que se trataba de nosotros. Del amor que sentía. Repetí la pregunta más despacio. ¿Averiguaste cuánto ganó? Se quedó sin palabras. Su rostro lo delató. Sabía que yo lo sabía. Le dije, con mucha calma, que había tenido la oportunidad de estar conmigo cuando yo era solo una analista con un sueldo normal. Que había tenido la oportunidad de apoyarme, de creer en nosotros, de construir algo juntos. Pero había elegido no hacerlo. Había elegido menospreciarme, criticarme, restarle importancia a mis logros. Había elegido quedarse en Los Ángeles porque le resultaba más conveniente. Le dije que ahora había construido una vida que amaba, con un trabajo que amaba, en una ciudad que amaba, y que no había lugar en esa vida para alguien que solo me valorara por lo que podía ofrecer económicamente. Intentó discutir. Dijo que no se trataba de dinero, que se trataba de que había madurado, de que se había dado cuenta de sus prioridades. Me reí. No puedo fingir que no me río, porque fue demasiado gracioso. Estaba allí, literalmente suplicándome que volviéramos, después de haberme dejado sin dudarlo cuando pensó que estaba tomando una mala decisión. Le dije que le deseaba felicidad, pero que lo nuestro había terminado. Había roto conmigo cuando me dio ese ultimátum. Acepté la ruptura y seguí adelante, y él debería hacer lo mismo. Me di la vuelta y volví al restaurante. Él se quedó allí, en la acera. No sé cuánto tiempo. Cuando regresé a la mesa, mis compañeros me miraron preocupados. Me preguntaron si todo estaba bien. Les expliqué rápidamente la situación. Se indignaron. Dijeron que había hecho lo correcto, que era fuerte. Brindamos por mi valentía. Cuando terminamos de cenar y nos fuimos, él ya no estaba. Volví a casa aliviada, pero a la vez un poco conmocionada. Porque te afecta, ¿verdad? Ver a alguien a quien amaste suplicando que volvieras es complicado, incluso si sabes que no quieres volver. En los días siguientes, intentó llamarme varias veces más. Me envió más mensajes. Bloqueé su número definitivamente. Lo bloqueé en todas partes, sin dejar rastro. Me enteré por amigos en común de que pasó unos días en Portland, intentando averiguar dónde vivía y trabajaba. Pero no lo consiguió. La ciudad es pequeña comparada con Los Ángeles, pero no tanto. Volvió a casa con las manos vacías. Lo más curioso es que nunca admitió públicamente su error. Siguió insistiendo en que yo era una interesada, que había elegido el dinero antes que el amor. Pero ahora la gente lo veía de otra manera, porque se volvió bastante obvio, ¿no? El tipo me deja cuando acepto un ascenso, y luego aparece suplicando que lo deje volver cuando se entera del sueldo. Un poco sospechoso. Algunos amigos en común empezaron a distanciarse de él. Se dieron cuenta de la contradicción, se dieron cuenta de la hipocresía. Incluso empezó a perder su círculo social en Los Ángeles. Mientras tanto, yo seguí centrada en mi vida en Portland. En septiembre recibí otro ascenso. Me convertí en directora regional de tecnología, responsable de 3 estados. Mi sueldo volvió a subir. Ahora gano $800,000 al año. $800,000. Me compré una casa más grande, en un barrio aún mejor, con 3 dormitorios, una oficina de verdad, un jardín enorme y garaje para 2 coches. Es la casa de mis sueños. Y es toda mía. También empecé a viajar. Me fui de vacaciones a Europa y pasé 2 semanas explorando ciudades que siempre había querido visitar, sola. Y fue increíblemente liberador no tener que coordinar con nadie, no tener que negociar itinerarios, no tener que preocuparme de si la otra persona se lo estaba pasando bien. Solo yo y mis decisiones. También empecé a salir con gente otra vez, pero sin presión. Conocí gente interesante.
Salí a cenar un par de veces, pero nada serio. No tengo prisa. He aprendido que es mejor estar sola y feliz que acompañada y sentirme menos. La vida que he construido en Portland es exactamente lo que quería. Tengo una carrera increíble, un equipo que me respeta, amigos de verdad y aficiones que me hacen sentir bien. Me levanto cada día con ganas de ir a trabajar. Llego a casa cada día feliz de tener mi espacio, mi rincón, mi paz y a él. Por los rumores, sigue en Los Ángeles. Sigue con los mismos problemas. Sigue perdiendo terreno en el mercado. Sigue contando su versión de la historia, donde él es el bueno y yo la mala. Pero ¿saben qué? No importa. Porque yo sé la verdad. Sé que tomé la mejor decisión de mi vida. Sé que terminé con una relación que me estaba empequeñeciendo, que me hacía sentir menos de lo que soy. Sé que aposté por mí misma y funcionó. Que la gente crea su versión si quiere. Que piensen que soy la mala que eligió el dinero en lugar del amor. Que piensen lo que quieran. Estoy aquí, en mi hermosa casa en Portland, con mi increíble trabajo, con mi vida plena, siendo exactamente quien siempre quise ser, sin necesidad de empequeñecerme, sin necesidad de pedir permiso, sin necesidad de renunciar a mis sueños para encajar en los sueños de otra persona. Y eso, para mí, es la mejor venganza. No necesitaba hacerle nada. No necesitaba exponerlo. No necesitaba destruir su reputación. No necesitaba buscar venganza activamente. Solo necesitaba concentrarme en mí misma, construir mi vida, ser feliz. El éxito es la mejor venganza, como dicen, y lo estoy demostrando. A veces todavía pienso en cómo habría sido si hubiera cedido. Si hubiera rechazado el ascenso, me hubiera quedado en Los Ángeles, me hubiera casado con él. Probablemente seguiría allí, con el mismo trabajo de siempre, ganando un tercio de lo que gano ahora, viviendo en un apartamento pequeño porque Los Ángeles es increíblemente caro, viéndolo salir todos los fines de semana mientras yo me quedo en casa. ¿Y él? Probablemente sería súper feliz. Tendría la prometida perfecta que no amenaza su ego, que no gana más que él, que no lo eclipsa. Tendría la relación perfecta, donde siempre sería el centro de atención. Pero eso no era lo que quería para mi vida. Quería más. Merecía más. Y fui a por ello. Hoy, miro atrás y le agradezco que me diera ese ultimátum, porque fue el empujón que necesitaba. Si hubiera aceptado ir conmigo, quizá nunca habría descubierto de lo que soy capaz por mi cuenta. Quizá me habría quedado en mi zona de confort, a su sombra, conformándome con menos de lo que merecía, pero él no quería eso. Y con eso, me liberó. Así que, supongo que gracias. Gracias por ser tan inflexible, tan egoísta, tan ciego, porque me obligaste a elegir entre tú y mis sueños. Y cuando elegí mis sueños, descubrí que eran mucho mejores de lo que imaginaba. No sé qué me depara el futuro. No sé si me volveré a casar, si tendré hijos, si envejeceré sola o acompañada, pero sé que pase lo que pase, será en mis propios términos. Nadie más me hará elegir entre yo y otra persona. Nadie más me menospreciará. Esta es mi historia. Es largo, es complicado, tiene sus altibajos, pero es mío. Y al final, todo salió bien. No como lo imaginaba, pero mucho mejor. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. Necesitaba desahogarme. Necesitaba compartirlo. Aunque solo sea para ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Para decirle, no eres egoísta por elegir tu carrera. No está mal querer más. No tienes que menospreciarte para encajar en la vida de nadie más. Elígete a ti misma. Siempre elígete a ti misma. Y tú, si estuvieras en su lugar, ¿qué harías diferente? Deja tu comentario. Suscríbete y comparte. Me ayudarías muchísimo.